5. Bueno, señores, también lamentar entre los fallecimientos de este fin de semana el fallecimiento del profesor Rafael Jiménez, Rafaelito Jiménez, que fuera también del Partido de Liberación Dominicana. Perteneció hace muchos años al Partido de Liberación Dominicana. Salió del PLD con la crisis que se dio con el doctor Alburquerque y después no se volvió a vincular al PLD y se mantuvo siempre en la universidad, sobre todo en la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estuvo gran parte de su vida. Así es que también nuestras condolencias a los familiares del profesor Rafael Jiménez. Son las 7:38 minutos. Olimatos. Saludos, buenos días. Bueno, nuestra solidaridad, Julio, sí, a la familia del profesor Jiménez, del presidente Medina y todos sus hermanos. Y lo demás, y el caso de don Mario Lama, ya nosotros habíamos pasado por el momento de anunciar su partida. Humberto Paniagua nos llamó para darnos la información en su momento. Bueno, esta semana será una semana de debate con respecto a la ley de partido, al tema de si el planteamiento de algunos juristas y políticos de si se puede o no inscribir una persona que haya sido precandidato de un partido en otro partido. Eso será un debate. La ley, aunque tiene una serie de soluciones porque adelanta y obliga a los partidos a cumplir con un cronograma y a la Junta Central Electoral de proceso, también tiene algunas debilidades. Mucha gente quiere satanizar la ley en sentido general. Yo creo que la ley en lo primordial es positiva. Primero porque, aunque hicimos algunas críticas o algunas sugerencias a un proceso que organizó la Junta Central Electoral, no menos cierto es que el hecho de que saliera del ámbito de los partidos y quedara en manos de la Junta Central Electoral el proceso, le dio mayor credibilidad y redujo los incidentes. Tanto que partidos minoritarios, como por ejemplo el caso del PRD, en su proceso de selección de candidaturas internas, se dieron varios incidentes. En Barahona hubo tiroteos, aunque no hubo personas lesionadas, y en otros lados. En el caso de la selección que hizo, del proceso que hizo la Junta, pues la gente cuestionó el hecho de que se durara votando mucho más tiempo de lo normal en algunas zonas, pero ahí están los resultados y se pidió contar los votos del ámbito presidencial, que era lo más fácil porque era una candidatura, recontarlo. Hubo un recuento que no pareció haber ninguna adulteración. El problema estuvo en la extensión del plazo de votación, mucho más allá del asunto de los cómputos, del conteo. Y vamos a decir que esto nos dio una muestra de que desde el ámbito de la Junta Central Electoral hubo la intención de que las cosas salieran lo mejor posible. No es de todo perfecto, todo es perfectible. Vamos a decir que en cuanto a la nota, lo que deben hacer tanto los actores políticos como los propios miembros de la Junta Central Electoral y sus equipos encargados del montaje del proceso, porque no son los 5 miembros en persona que van a montar el proceso, sino también es una estructura nacional que está montada, porque se haga un estudio minucioso del proceso y se busque dónde estuvieron las debilidades para evitar que se repitan y para robustecer y llenar de confianza el proceso que viene. Aquí tenemos la paranoia de pensar que siempre nos están engañando, pero creo siempre
que un proceso electoral en el que tengamos resultados rápidos será mejor que uno en el que nos pasemos varios días contando. Ahí sí hay posibilidad de retorcer los procesos. Ahí sí hay posibilidad de retorcer los procesos. En el caso de si el doctor Fernández puede ser candidato presidencial, yo creo que, como dijera Participación Ciudadana, hubo una serie de eventos que, aunque les reclamamos a la Junta que le debe controlar, desbordan las capacidades de la Junta. Porque es verdad que los cuerpos armados pasan a ser la policía electoral, pero hay que preguntarse hasta dónde esa policía electoral tiene capacidad y tiene la Junta real control de esos mecanismos. ¿Hasta dónde lo tiene? ¿Hasta dónde la Junta tiene la capacidad de controlar que compren votos, por ejemplo, que se le pague a gente para que vote por X o Y? ¿Hasta dónde la Junta tiene? Cuando la Junta tiene como responsabilidad limitar el tema de la propaganda. Nosotros hemos hablado de que candidatos conservan propaganda que debieron ya ser desplazadas, debieron ser quitadas, porque aún no ha iniciado la campaña electoral. Y sin embargo, cuando usted sale cuando salimos para el interior, incluso en las propias vías fundamentales, nos encontramos con que el candidato del oficialismo tiene una campaña montada, prácticamente copada todas las vallas de acá en la 27, si coge para el interior igual, y uno no ve que la propia institución de control electoral tenga los medios para hacer cumplir esto. Para mí, una de las vías pudiera ser notificar al partido y tomar medidas con los recursos que la Junta tiene, que son la entrega del dinero a los partidos políticos, es decir, buscar algún tipo de sanción para obligarlo, porque yo creo que los primeros que debían ser responsables de cumplir con la ley debían ser quienes están dirigiendo el Estado. Es uno de los juramentos que hace el presidente de la República frente a la sociedad, frente al país que dirige, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. En el caso de la inscripción del doctor Fernández, hay un principio universal del derecho que dice que cuando los términos de la ley están difusos, quien reclama el derecho tiene la ventaja, es decir, se le debe dar el derecho al sujeto que hace el reclamo del derecho. Y si partimos de esto y leemos la ley electoral en el articulado que plantea la limitación del inscribirse, yo lo que he visto es que eso está muy difuso realmente. El texto constitucional, en otros casos, como nosotros habíamos hablado, en el caso, por ejemplo, de los militares activos, en los casos del presidente de la República en ejercicio actualmente, y en otros casos, recoge la limitación de que no se puede presentar. Pero en este caso, tendríamos ya que hablar con expertos constitucionales. Lo que plantea es, el texto constitucional no le pone limitación. Y en el caso de la ley electoral, habla de cuando eres candidato. No se refiere en ningún caso a precandidato, es lo que ellos alegan, aunque realmente hay una candidatura, una pretensión de convertirse, la pretensión de convertirme en candidato dentro de una denominada formación política, me compromete también, es decir, yo soy candidato a encabezar esa boleta. Y entonces es una discusión que nosotros la veremos. Están las declaraciones de Franklin Almeida con respecto a al proceso electoral, donde plantea que si no se inscribe el doctor Leonel Fernández, Luis Abinader ganaría en la primera vuelta las elecciones por amplio margen. Fueron las declaraciones de Franklin Almeida. Y la proyección que nosotros estamos viendo en el país es que Luis Abinader será el vencedor de este proceso electoral. Y no tengo duda de que será vencedor en primera vuelta. ¿Y por qué, en qué fundamento mi análisis de que Luis Abinader será el vencedor en primera vuelta? En las declaraciones de Franklin Almeida,
con respecto a que se inscriba o no se inscriba el doctor Leonel Fernández? Claro que no. Cuando digo que Luis Abinader ganará en primera vuelta las elecciones, lo planteo porque nosotros tenemos un elector inteligente en República Dominicana. La gente en mayoría quiere, un cambio, quiere desplazar el modelo de gobernar del PLD, la forma de gobernar de endeudamiento, la forma de irrespeto a las normas y la forma de una falta olímpica de planificación de políticas públicas. Entonces, eso lo expresan todas las encuestas. Las encuestas, incluso del oficialismo, plantean las preocupaciones de los ciudadanos por el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, que es uno de los primeros, el desempleo. Y todo esto lo lleva a la gente a pensar la necesidad de un cambio en la República Dominicana. Y el candidato que ha encabezado durante todo el año, incluso antes de presentarse el conflicto en el PLD, porque así lo dijo las propias encuestas que hizo el danilismo para identificar, ha sido Luis Abinader. Es decir, las encuestas que no se publican, que no ha realizado Luis Abinader, lo colocan sobre un 40% de la preferencia del electorado. Y cuando un candidato está colocado a esta altura del proceso sobre un 40% de la preferencia del electorado, te está diciendo que, primero, es poco probable que ese voto cambie de opinión. Cuando la gente ya decidió por quién va a votar, ya lo decidió, a menos que no venga un evento demasiado traumático que le lleve a cambiar de opinión. Lo segundo es la fragmentación del PLD, la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, que aún no ha concluido, porque vimos este fin de semana la renuncia de dirigentes en España, en Estados Unidos y otros dirigentes que se aprestan a renunciar aquí, además de que no han logrado limar las asperezas de los procesos internos en las diferentes demarcaciones, incluso de los propios del danilismo que se quedaron ya con el control total del partido. En la selección de los miembros del comité político generó también disgusto en esa organización política. Todo eso se refleja en un debilitamiento de lo que fue la principal organización política, que incluso su dominio del Estado le permitía desafiar la lógica del sentido común y actuar a veces como si nadie le tuviera tomando en cuenta sus decisiones. Mira aquí, por ejemplo, el carácter difuso del artículo 134, al que tú te refieres. Sí. Que de manera difusa, cuando habla del transfugismo en las candidaturas, especifica: las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación o movimiento, las personas que hayan sido nominadas. Sí, él decía lo de esa parte. ¿Tú sabes cuáles son las personas quienes fueron nominados para la candidatura presidencial en el PLD? Fueron nominados Maritza Hernández, Crespo, Melanio Paredes, Leonel, Gonzalo, Amarante Baré y Reinaldo. Solo 2 de los que fueron nominados renunciaron a esa nominación. Que fue Amarante Baré y Reinaldo Paredes. También entre los nominados está Andrés Navarro. Sí. Está Andrés Navarro. Esos fueron los nominados por el PLD. Esos fueron las personas que fueron nominadas por el PLD para la candidatura. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido. Entonces, ese partido nominó a un grupo de sus dirigentes para la candidatura presidencial. El de su dirigente que ganara las primarias iba a ser el candidato, pero la nominación, que es lo que esto establece, muy claro, las personas que hayan sido nominadas para la candidatura, no es la candidatura, ¿no? Es para la candidatura, lo que dice el artículo 100. No pueden ser candidatos de otra formación. Dice no, en el mismo proceso no. No, en el mismo proceso no puede ser candidato. En el mismo proceso no puede ser candidato. Eso... Y me parece que eso ahí no está difuso. Está muy claro. Estoy hablando, Julio, del alegato
de los juristas que plantean el tema de Leonel Fernández. Incluso ellos alegan de que ese artículo lo recurrirían ante el Constitucional, que es lo que hizo la persona que tú mencionaste. El abogado, sí, el candidato a diputado, pero aquí Santo Hilario Sedano. Aquí tuvimos a Temístocles Montaz, y ante una pregunta de Eury, él dijo que el PLD se opondría a que Leonel Fernández se inscriba como candidato de otro partido. Es decir, que si el PLD está recurriendo porque un candidato a diputado lo hizo, ya había advertido su presidente interino aquí que lo harían. De todas maneras, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la crisis del PLD, el conflicto interno del PLD, se extiende, y por lo que vemos se pudiera extender hasta el año próximo. Mientras tanto, el Partido Revolucionario Moderno logró un proceso electoral, un proceso interno del cual salió unificado y fortalecido, incluso en las diversas demarcaciones, y ha logrado ir conformando una coalición con diversas fuerzas de diferentes ámbitos, incluso de manera tan diversa que usted puede encontrar personas que antes estuvieron una posición de izquierda, otros que tuvieron posición de centro, de derecha, lo que conforma una coalición que de seguro le dará la posibilidad de avanzar. El hecho de que Franklin plantee que si Leonel Fernández no es candidato, Luis Abinader se va en primera vuelta, mi posición es que por lo que vemos en este momento, si hubiera elecciones hoy, y no tiene por qué ser distinto el 17 de mayo del 2020, Luis Abinader será presidente electo en primera vuelta. Es lo que nosotros estamos viendo si partimos de todas las encuestas que se han presentado y si partimos de cómo se ha ido deteriorando tanto la imagen del gobierno como la imagen del partido de gobierno y el poco impacto que ha tenido la selección del señor Gonzalo Castillo como candidato del Partido de la Liberación Dominicana.